era una persona sumamente culta, que también ha dejado muchos momentos divertidos, ¿no? Quería la cercanía de la calle, no quería estar encerrado en un despacho. En incontables entrevistas en los últimos años él decía que lo que más echaba de menos como papa era callejear por Buenos Aires. ¿Puede cumplirse o materializarse la profecía del Papa Negro en uno de estos cardenales de color? Es probable, es un ejemplo. Ensalzo su vida y su obra, y pues para mí sí me emociona decir que era el Papa del fin del mundo, el Papa latino y el Papa que nunca olvidaré él solo en la pandemia, ¿no? Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a un episodio nuevo de Encuentros Extraordinarios. Hoy, en esta edición especial ante los hechos que se han suscitado en el Vaticano con el fallecimiento del Papa Francisco, hoy tenemos de invitada a la especialista, a escritora, periodista especializada en temas de la Iglesia, Lourdes Gómez. Con ella vamos a conversar qué es lo que sigue a partir de este momento. Realmente la profecía del Papa Negro se pudiera cumplir y quien llegue a ocupar la silla de San Pedro será el último de los papas y después vendrá el fin del mundo. Quédese hoy aquí en Encuentros Extraordinarios. Lourdes, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Johanan, por invitarme. Bueno, pues han sido horas tremendas para ti, entrevistas por todos lados y te has logrado posicionar como una periodista especializada en estos temas, Lourdes. Así es, Johanan, me siento muy honrada de que tanto tú como muchísimos compañeros estén contando conmigo en esta cobertura especial por el fallecimiento del Papa Francisco. Para mí es un honor hablar de él, ha sido un honor seguir su carrera, investigar sus misterios, analizar puntualmente la profundidad de los mensajes que ha dado al mundo y en estos momentos, bueno, pues poder hablar de lo fascinante de todo el ritual que se da en el Vaticano para la elección de un nuevo papa. Claro, lo que se ha dado a conocer a través de la prensa internacional, Lourdes, un derrame cerebral. Fue lo que sufrió el Papa Francisco y que lamentablemente fue fulminante todo esto. El lunes 21 de abril pues nos despertamos con la noticia de que el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, dio a conocer al mundo de forma sorpresiva que el Papa Francisco había fallecido ese día lunes a las 7:35, pero sin dar mayor información de la causa de la muerte. Pasaron unas horas de un flujo de información impresionante, en las cuales algunos medios, como Diario La República, empezaban a apuntar que había sido algo fortuito, fulminante y no esperado, pero bueno, pues fue ya en la tarde del día 21 cuando se llevó a cabo de forma oficial el que el Vaticano pudiera compartir el certificado de defunción del Papa Francisco, donde se señalaba que efectivamente había fallecido ese lunes a las 7:35 de la mañana como resultado de un ictus, de un derrame cerebral que había derivado en una situación de coma y también en una parada cardiorrespiratoria, algo fulminante que ocurrió sorpresivamente, que el Papa se había levantado y había comenzado con sus actividades y que esto pues le había sorprendido tanto a él como a todas las personas que estaban a su alrededor en Casa Santa Marta, que es el edificio de Roma donde el Papa residía. Esto es lo que supimos y desde luego no era un cuadro que tuviese que ver con la situación clínica que había llevado a mediados del pasado mes de febrero a su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma a causa de una neumonía bilateral. Esto ha sido otra cosa y pues si lo vemos desde el punto de vista del misterio,
cuando la gente asegura pues era su destino, pues parece que era su destino, ¿no? Que llegara al final, porque por una cosa u otra, ese deterioro en su estado de salud que venimos observando desde el pasado año ha culminado lamentablemente con esta noticia. Desde luego que fue un papa que pareciera que ya le urgía por irse. Parecía un papa que se estaba preparando para estos minutos, para estos momentos, cartas firmadas, protocolos simplificados. Es decir, pareciera que era un papa que sabía perfectamente lo que le esperaba en un poco tiempo. Yo creo que vio venir a la muerte y durante varios años se preparó para ello. No es el único líder político histórico que se ha preparado para la muerte. Fíjate que el tema de la muerte en nuestro mundo es un asunto que no nos gusta tocar. No nos preparan para morir. Nos da miedo. Y es importantísimo esa preparación. Uno de los casos que yo más he investigado, la persona prácticamente más poderosa que ha existido en la historia, el emperador Carlos V. Y él, cuando estaba en la cúspide de su poder y era la persona con mayor poder del orbe, decidió dejarlo todo, abandonar la corte, retirarse a un monasterio y prepararse para lo que él llamaba el buen morir, limpiar su alma de los pecados de guerra para irse con bien al otro mundo. Y parece que Francisco, que era una persona muy sabia y sumamente lectora, filósofa, de alguna manera hizo eso. Llevaba años tomando decisiones enfocadas en esta preparación. La primera de ellas, desde el minuto 1 de su papado, tener firmado un documento de renuncia en poder del secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, para ser activo en el momento en el que pudiera darse la circunstancia de que él perdiera sus facultades mentales, ¿no? Que pudieran activar el mecanismo de renuncia y ya dejar su renuncia firmada desde el minuto 1. Y ya en los últimos años hacer su testamento, un testamento que conocimos el pasado lunes, que el Vaticano dio a conocer y en el que el Papa explicaba que él quería irse de forma sencilla, que quería ser recordado como un pastor o como un discípulo más de Cristo, que quería ser un papa que no fuera enterrado en las catacumbas vaticanas, sino en una de las 4 basílicas papales de Roma, en Santa María la Mayor, una basílica mariana asociada al culto mariano, al que él se sentía bastante unido, que gustaba de visitar siempre antes de un viaje apostólico para pedir el consejo y la bendición de la Virgen, que lo primero que hizo al salir del Hospital Gemelli fue visitar Santa María la Mayor y dar gracias a la Virgen. Y en ese testamento que conocimos el lunes, el Papa deja muy claro que quiere ser enterrado en el suelo, en un nicho sencillo, en la Basílica de Santa María la Mayor, en cuya lápida solo aparezca una palabra, Francisco, nada más, ¿no? Entonces, esa sencillez él la llevó por bandera hasta el final, e incluso en los momentos de su papado en los que se llegó a hablar de renuncia, cuando le preguntaban al Papa si él en algún momento renunciaría, él dejó dicho también en varias declaraciones periodísticas que si él alguna vez renunciaba, no sería Papa emérito, no conservaría el título de Papa, que él sería un obispo de Roma y que ocuparía un puesto como confesor en la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde en los próximos días veremos que se inhuman sus restos. Claro. Lourdes, estamos hablando de un personaje muy importante a nivel mundial. Desde prácticamente que se dio a conocer fue tendencia mundial en todas las redes sociales. Un personaje odiado, pero también un personaje muy querido por millones de personas en todo el mundo, que le dio la oportunidad a aquellas minorías que
los anteriores papas simplemente no habían querido o no habían volteado a ver, Lourdes. Así es, y este desenlace no lo esperábamos. Sí lo esperaba el mundo hace unas semanas, cuando estaba en el Hospital Gemelli y estaba muy grave, hasta el punto de que el Vaticano tuvo que reconocer en comunicado que el estado era crítico y sumamente grave, y pues en esos momentos todo el mundo volteó hacia el Hospital Gemelli. Hubo concentraciones de fieles a las puertas del hospital haciendo oraciones para que pues el Papa saliera de ese estado. Muchos nos esperábamos un fatal desenlace y la mayoría de medios de comunicación estaban preparando por si acaso los programas especiales. Al salir del hospital, a pesar de que le veíamos muy mermado de salud, siempre consideramos de un punto de vista positivo que se iba a recuperar o que en el peor de los casos renunciaría, se retiraría. No se contemplaba esta muerte tan fortuita, y mucho menos después de que unas horas antes, el pasado domingo 20 de abril... ¿Todavía se le vio? Se le viera... Dijo algunas palabras. No bien, pero pudo hacer la bendición Urbi et Orbi, una bendición importante que solo puede dar el Papa, que solo se da 2 veces al año, el día de Navidad y en el domingo de resurrección, de una bendición para Roma y para el mundo, para todo el planeta. Dio su bendición, después se subió al papamóvil y dio una vuelta, su última vuelta, ante los fieles en la plaza de San Pedro, y nadie esperaba que unas horas después esto ocurriera. Pero como decíamos, él pensaba o vio venir esto, porque el pasado mes de noviembre dejó firmado un documento para simplificar las exequias papales y dejó medido al milímetro cómo quería trascender de manera sencilla, eliminando mucho ritual. ¿Cómo cuál, Lourdes? Platícanos. Por ejemplo, Johanan, sí. Hasta ahora, cuando un papa fallecía, pues había que colocarlo en una especie de repisa o mesa de madera con 3 ataúdes, con presencia del báculo papal. Todo esto ha sido eliminado por Francisco, que no quiere que durante su funeral haya referencias a él como papa o como personaje excelso. Quiere simplemente que se hable de él como un pastor, como un miembro más sencillo de la Iglesia, con un solo ataúd de madera, sin ningún tipo de plataforma en el piso, y con total sencillez, para después, desde la plaza de San Pedro, iniciar su último viaje hasta Santa María la Mayor. Todo eso él ya lo firma en noviembre del año pasado, y por lo tanto, pues él lleva bastantes meses preparando este momento, inclusive lo que va a pasar a partir de su funeral, ¿no? Lo que va a pasar en el cónclave. Hay muchas decisiones del Papa Francisco de los últimos años enfocadas de forma inequívoca a poder decidir en el cónclave, a pesar de que ya haya trascendido. Lourdes, curiosamente, hace unos meses salió una película que se llama El Cónclave, donde vemos precisamente todo lo que sucede al interior y al exterior de esa votación, donde se va a elegir al próximo sucesor del Papa Francisco. Pero nos damos cuenta que el pontificado de Francisco fue muy austero, que no gustó. Hubo muchos grupos dentro de la misma Iglesia Católica que estaban en contra, y en redes sociales le daban pero con todo, con tubo. Pero también fue, como lo decía minutos atrás, un papa amado, un papa querido, un papa que al parecer hizo mucho, como muchas personas aseguran, Lourdes. Yo usaría la frase de que fue un papa incómodo. No fue un papa correcto o protocolario para quedar bien de cara a la galería. Él fue un papa que atacó los peores cimientos, por así decirlo, de la Iglesia. Desde el minuto 1 de su papado quiso dar ejemplo a sus compañeros, renunciando a todo signo de riqueza,
renunciando a limusinas, a computadoras, a celulares, a televisión, renunciando a Palacio Apostólico, o sea, viviendo en la Casa Santa Marta, y renunciando a todo lo que tuviera que ver con un signo de poder. Él, desde el cónclave en el que fue elegido pontífice, contó en varias entrevistas que en 2013, cuando él supera esa mayoría de 2/3 en el cónclave necesarias para ser elegido como papa, todavía no había terminado la votación, pero ya se sabía que iba a ser Papa Francisco. Todavía estaban encerrados los miembros del colegio cardenalicio al interior de la Capilla Sixtina. No había terminado la votación y un gran amigo suyo, el cardenal Humes, se le acerca por detrás y le dice al oído: no te olvides de los pobres. Y él llevó esa frase por bandera durante todo su papado. Él sintió que a través del cardenal Humes le hablaba a Dios. De inmediato se le vino a la mente el nombre Francisco, por San Francisco de Asís. Quiso dedicar su papado a los pobres y no dudó en atacar de forma pública a los miembros de la Iglesia que no iban en consonancia con esa visión eclesiástica, asegurando que le avergonzaba que hubiera compañeros que tuvieran carros últimos modelo, que hubiera compañeros que vistieran ropa de marca. Eso no era su manera de entender la Iglesia. Su manera de entender la Iglesia la demostró en los primeros días del papado, yéndose a una cárcel y besando los pies de 12 presos, entre ellos una joven musulmana, yéndose a la isla de Lampedusa, su primer viaje oficial, a reunirse con las personas migrantes que cruzan el mar Mediterráneo, muchos de ellos perdiendo la vida, y los pocos supervivientes fueron, repito, protagonistas de la primera visita oficial de Francisco como Papa en Italia. Ya como arzobispo en Buenos Aires se caracterizó también por eso, por ir a las cárceles, por preocuparse por los reclusos, por las madres de los reclusos, por enviar cada vez a más sacerdotes a los barrios marginales, por estar claramente con el pueblo y para el pueblo. Fue un papa que también dejó una huella y una marca profunda en los jóvenes. Fue un papa que dejó sobre todo su apoyo para las mujeres dentro de la Iglesia. Platícanos un poco de eso, porque no es habitual y no era normal, Lourdes. El Papa Francisco ha dejado muchas frases para los jóvenes. Les decía, no soporto que un joven sea aburrido. Tenéis que remover los cimientos de la sociedad, tenéis que hacer jaleo, hagan jaleo, luchen por sus ideales, sueña en grande. Esas son las frases que Francisco dejaba para los jóvenes. En el caso de la mujer ni se diga. La mayoría de momentos de lágrimas por parte del Papa Francisco en sus discursos o en sus entrevistas eran cuando hablaba de las mujeres o los niños, de lo que la sensibilidad femenina podía lograr para desbloquear muchas situaciones complicadas que había conocido a lo largo de su papado, cómo poniendo a mujeres en los puestos de poder de la Iglesia había desbloqueado muchos problemas intestinos de la Santa Sede, y siempre defendió y reivindicó el papel de la mujer en puestos de poder en la Iglesia. Tampoco se olvidó de otras opciones sexuales, ¿no?, del mundo gay. Desde el minuto 1 de su papado también manifestó: ¿quién soy yo para juzgarlos? Aquí cabemos todos. Y cuando son todos es todos, en la Iglesia caben todos, inclusive los que no creen, porque otra frase memorable de su papado fue: prefiero a un ateo que a un mal cristiano, es decir, me da igual cómo vivas tu espiritualidad, sé buena gente, encontrémonos todos en esa idea de ser buena gente independientemente de nuestras creencias. Todo eso es lo que llevó por bandera el Papa Francisco durante su papado. Muy bien, esto es lo público, lo normalito, lo que todo el mundo está hablando ahora, lo que todo el mundo está diciendo. Pero hay otra parte, la parte
más oculta del Papa Francisco, un interesado en la vida extraterrestre, en los ovnis, un interesado en las profecías de Benjamín Solari Parravicini, un religioso que se reunía con investigadores del tema de los ovnis en la Argentina, que estaba actualizado y que todavía en esos primeros años de su pontificado hablaba abiertamente de extraterrestres y de cómo bautizar a esos hombrecitos con antenitas. En ese concepto de la Iglesia caben todos, y cuando digo todos son todos, el Papa incluía también efectivamente a los extraterrestres. Hubo homilías en los primeros años de su papado donde se refirió a la posibilidad de la existencia de vida en otros mundos, es decir, planteó en una homilía que si de repente llegaban marcianos con antenitas verdes, pues que también se les bautizaba. Inclusive fue interrogado por este aspecto por parte de una periodista de Paris Match y contestó que si hacía unos siglos era impensable a nivel científico considerar que existiera vida en América, ¿cómo no pensar que nosotros estamos ahora en esa fase de que nos parezca impensable que exista la vida extraterrestre, pero que la ciencia en unos años venga a callarnos, dejando claro que para él el universo no era fruto del azar, sino de algo divino, de Dios? Entonces, eso también es una característica del Papa Francisco, que se movió siempre entre esos dos universos, el de la ciencia y el de la espiritualidad, el de las ciencias y las letras. Él estudió ingeniería química, pero también era profesor de literatura, entonces estaba entre esos dos mundos y tenía bastante interés en el tema extraterrestre. Es un tema, como dices, bastante oculto, pero que tanto tú como yo hemos tenido la oportunidad de hablar con personas con nombre y apellidos que conocieron a ese Jorge Mario Bergoglio, que era una autoridad religiosa en Buenos Aires, que tenía relación con los investigadores de estas temáticas como Pedro Romaniuk y que tenía un profundo interés en las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, especialmente en aquellas que hablaban sobre el futuro de la Iglesia. Es muy curioso porque hay psicografías de Parravicini que hablan de que para sobrevivir la Iglesia o el curato tiene que salir a la calle, y una de sus primeras frases en uno de sus primeros viajes oficiales como Papa internacionales, que fue a Brasil, habló de la importancia y necesidad de sacar la Iglesia a las calles. Exactamente la misma frase que encontramos en la psicografía de Parravicini, y es curioso porque él mismo es protagonista de varias psicografías de la obra profética. Aparece una parte de la obra profética que la gran experta Gabriela de Cal muestra mucho en sus redes sociales, que es esas psicografías que hablan de los dos papas. Nadie hasta 2013 pudiéramos imaginar una situación de ver convivir a dos papas como tal en la Iglesia. Eso hacía muchísimos siglos que un papa no renunciaba y que tuviéramos que asistir a esta situación, ¿no? Y hay psicografías de Parravicini que hablan de esa convivencia de dos papas. Y Francisco no ocultaba esa parte, quizá porque conocía la profecía. De hecho, a los 10 días de ser elegido papa, va a Castel Gandolfo, y es una de las fotos más importantes del papado, esos dos personajes de blanco abrazándose, como si ya lo hubiera visto en esas psicografías de los dos papas, o como él aparece de forma inequívoca en algunas psicografías, las que aparece con el actual presidente Milei, que son muy claras, o la que a mí más me impacta, la de Francisco con un sol, con un sagrario, en esa bendición Urbi et Orbi en el año 2020, durante lo peor de la pandemia, que hay una psicografía idéntica de Parravicini, que además habla así como de consolar a la gente, y precisamente lo que hizo el Papa Francisco durante esa Semana Santa, ese mes de marzo de 2020, fue tratar de consolar a toda la gente que estaba encerrada. Entonces, sí, hay un vínculo muy importante entre Francisco y la obra profética de Parravicini. Se aseguraría que
el Papa Francisco, cuando estaba en la Argentina, desde luego cuando todavía no era Papa, tenía reuniones con estos investigadores y que en esas reuniones se referían al Papa Francisco como usted es el hombre de la profecía, usted va a ser Papa. Desde luego, ¿quién se iba a imaginar que años más tarde llegaría a la silla de San Pedro? Pero ahí estaba, y la gente cercana a él, la gente que se reunían, que estaban en esas reuniones, le decía: usted será el Papa, usted en un futuro tendrá las riendas de la Iglesia Católica. Y ocurrió, y además desde el inicio del papado en 2013 ya se le empezó a relacionar con la profecía. Salió a colación la famosa profecía del Papa Negro, que ya hemos analizado aquí en varias ocasiones, porque ha sido el primer papa jesuita y al superior de los jesuitas históricamente se le conoce como Papa Negro. Entonces, desde el minuto 1 se dijo que Francisco era el Papa Negro de la profecía. Sea como fuere, parece que ha estado pendiente del ámbito profético y ha tratado de aplicarlo en su papado. Por ejemplo, también en el caso del papel de la mujer, hay una gran parte, una serie de psicografías de Parravicini referidas al papel de la mujer en la Iglesia, a cómo las hermanas van a jugar un papel preponderante en esta nueva Iglesia, en esta Iglesia actual, y eso también ha tratado de materializarlo Francisco. Inclusive ha sido un papa muy vinculado con la ecología o el vínculo con la naturaleza. Quizá en papados anteriores hemos visto unos papas con un concepto de Dios más abstracto o más teológico. En el caso de Francisco se ha referido en incontables ocasiones a cómo el ser humano debe acercarse a la obra de Dios, cuidar la obra de Dios, cuidar el planeta, un mensaje que es totalmente vinculante con el contacto extraterrestre, como si él conociera esa importancia de la ecología en las otras realidades, incluso haciendo bulas, haciendo encíclicas enfocadas a ese respeto a la naturaleza. Claro, muy bien. Tenemos entonces que uno de sus primeros mensajes que dio ya como Papa: saquemos la Iglesia a las calles. Yo cuando escuché Lourdes, eso, yo dije, aquí está haciendo alusión a las profecías de Benjamín Solari y Parravicini, que en esa psicografía se habla, se menciona, hay que llevar la iglesia a la calle, hay que acercar la iglesia a la gente de la calle. Y qué curioso que en esos primeros discursos dijera eso. Él además era así, no solo como papa, repito, antes de ser papa parece que en esa época en la que él asistía a esa clase de reuniones ya aplicaba esos postulados, mezclándose con el pueblo, yendo en transporte colectivo, acercándose, pues repito, a los barrios, participando de tradiciones populares como el tango o el fútbol, renunciando por completo a los teléfonos celulares, a las computadoras. Él quería la cercanía de la calle, no quería estar encerrado en un despacho. En incontables entrevistas en los últimos años él decía que lo que más echaba de menos como papa era callejear por Buenos Aires, esa libertad de estar en la calle conviviendo con la gente. Eso era lo que más extrañaba de sus tiempos en la Argentina, y es un papa, repito, que no usaba para nada la tecnología. Cuando le preguntaban, oiga padre, pero ¿se reciben correos electrónicos de usted? Y él decía, sí, yo escribo una cosa a mano y los secretarios ya lo pasan a la tecnología. Y la televisión llevaba décadas sin verla, inclusive no vio grandes partidos de fútbol de los que era muy seguidor, precisamente pues porque no quería estar con pantallas u objetos, con cosas que le alejaran de esa cercanía con la gente. Ok, perfecto, muy bien. Tenemos también que fue un papa Lourdes, que en varias ocasiones ya nos mencionaban lo de Paris Match, esta revista que lo entrevistó sobre el tema de los extraterrestres, pero hubo otros momentos. Yo recuerdo uno de ellos, Lourdes, donde mencionó que habría
Si hubiera la oportunidad, habría también que bautizar a los extraterrestres, bautizar a los marcianos con antenitas, que hacíamos referencia al principio, pero nos damos cuenta que fueron varios momentos al principio de su pontificado que hacía alusión y parecía que esto iba a continuar durante todo su pontificado. Desde luego, paró. Y creo que la última vez que lo hizo fue con la revista de Paris Match. No lo sé, ¿qué nos puedes decir de eso? No sabemos qué motivación o qué interés hay en hablar de ese tema al principio de su pontificado sin pelos en la lengua y después no referirse tanto al tema. Yo creo que el Papa de alguna manera entendió que había situaciones más acuciantes que requerían su atención. De alguna manera ha sido un Papa que ha asistido a conflictos muy potentes, a guerras frías muy fuertes, por ejemplo, entre Cuba y Estados Unidos, a una guerra muy cruenta en Ucrania, a un conflicto total y absolutamente cruento en Gaza, ¿no?, en Tierra Santa, a una situación muy fuerte en Irak, a todo lo relacionado con el Estado Islámico, ¿no? Tantos videos terribles que han inundado en las redes. El papado de Francisco también ha estado determinado por este auge del terrorismo y estos tantos focos de guerra abiertos en el mundo. Entonces yo creo que llegó un momento en el que el Papa se enfocó en tratar de condenar todo eso, porque también tenemos que destacar que ha sido un Papa totalmente comprometido con la diplomacia y con la intención de terminar con esos conflictos. Quizá hubo papas como Juan Pablo II que por vivir la situación que vivieron de la Segunda Guerra Mundial, el el Holocausto, se involucraron mucho con instaurar la paz en esa parte del mundo, pero en el caso de Francisco era un deseo global, general, una verdadera cruzada contra las armas, una verdadera cruzada contra el desarme del mundo, y los focos de violencia han sido uno de los puntos clave de su papado, y yo creo que simplemente se centró en lo que pensó que era más importante, pero sí que al comienzo nos dejó estas frases, estas pistas sobre su interés en el tema ufológico. Muy bien, ahí lo tenemos. Un papa que desde luego, con esto que estamos mencionando, no lo hacía ni más importante ni menos importante. Simplemente era un papa sensibilizado con el tema de los ovnis, los extraterrestres, pero sobre todo las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Y en esta parte, Lourdes, tenemos que mencionar al reconocido contactado con extraterrestres de la Argentina, de San Salvador del Jujuy, Alfa Bidondo, que publicó en sus redes sociales fotografías con el Papa Francisco, y que en muchas de las entrevistas que le hice en el programa de la Insólita Experiencia, al principio no quería decirnos, pero al final terminó diciéndonos que sí habló del tema extraterrestre con el Papa Francisco, pero que le habían pedido que guardara silencio, que le habían pedido que no dijera nada, ¿no? Lo que él cuenta es que él, en una visita con el Papa Francisco en el Vaticano, le muestra al Papa Francisco una cruz orlada, que es un tipo de cruz que aparece incesantemente en gran parte de la obra de Parravicini. Una cruz que tiene unas llamitas de sol alrededor, que todos sus lados miden lo mismo y que en el centro tiene un corazón. Fray José de Aragón, que es la entidad con la que contactaba Parravicini, le hizo saber a Parravicini que ese símbolo sería importante para la humanidad y que debía incluirlo en su obra para que la humanidad se pudiera proteger con ese símbolo. Curiosamente, en las pruebas que se han realizado a ese símbolo a nivel de radiestesia, se ha determinado que sería un símbolo capaz de transmutar energía negativa en positiva. Por eso a la fecha muchas personas lucen la cruz orlada o se protegen mediante la cruz orlada. Entonces lo que cuenta Alfa Bidondo, y solamente la gente que sabe de Parravicini sabe de la cruz orlada, es que llega al Vaticano y le muestra una cruz orlada al Papa Francisco con intención de que, bueno, pues le haga una bendición, ¿no?
Entonces Alfa Bidondo empieza a hablar y le dice, le explico, Santo Padre, no me digas nada, sé bien qué es, y la bendice. Y con eso le demostró que no le tenía que asegurar o explicar nada, porque él conocía perfectamente lo que era la cruz orlada. Desde luego, yo recuerdo, para ustedes que nos miran en estos momentos, que Alfa Bidondo en un congreso, coincidimos en un congreso en Perú, fue en Lima, y ahí recuerdo que íbamos caminando del mero centro de la localidad donde nos encontrábamos hacia el hotel. Y de repente, bueno, pues me empieza a hablar que él tenía unos amigos que eran íntimos del Papa Francisco, que se habían reunido para hablar de ovnis. Y mira que en ese momento me llamó la atención, pero no, yo pensé que era una historia pública. Yo pensé que era una historia que todo el mundo conocía. Cuando comencé a darle seguimiento, cuando de las personas que me nombró comencé a contactarlas, todas me decían, sí, tenemos información. Y yo les decía, ¿puedo grabarte? ¿Me das una entrevista en audio, en video? No. ¿Por qué? Porque alguien muy importante de la iglesia nos pidió de favor que para no entorpecer el pontificado, que guardáramos silencio sobre lo que habíamos hablado, lo que habíamos dicho y lo que había sucedido. Desde luego, no estoy hablando ni diciendo que hubiera pasado cosas malas, no. Pero hablaban de profecías, hablaban de ovnis, y eran tertulias que duraban toda una noche, que mucha gente de la comunidad ovni de aquellos momentos estuvieron involucrados, escuchaban, se quedaban pasmados ante lo que don Pedro Romaniuk y otros investigadores le compartían al Papa. Pero de todas estas personas que fueron en total 4 personas que yo entrevisté, 3 o 4, no me permitieron, no sé ahora si pueda dar su nombre, pero hasta que ellos lo autoricen, me dijeron, te proporcionamos la información, pero no puedes decir quién fue ni por qué. Pero me dieron toda la información. Y lo que estas personas coincidieron era que siempre le decían, usted es el Papa de la profecía. Y me decían ellos que cuando le decían eso, él se ponía rojo. Y decía, no, eso no va a ocurrir. Nunca un latinoamericano va a ser Papa, y menos un argentino. Y mira lo que ocurrió años más tarde. Pero le di seguimiento, viajé, conocí, me entrevisté, redacté, se publicó en la revista Año Cero, que cuando se publicó fue un boom. En España fue un boom, en Latinoamérica, porque era una historia que estaba ahí, pero que no se conocía. Ahora, con otro querido amigo que está en México, me ha proporcionado más elementos, me ha platicado y me ha confirmado cierta información que a mí me dieron. Entonces estén muy al pendiente, porque voy a convencerlo de que venga aquí, nos dé más detalle, porque yo tengo una parte, pero él tiene la otra parte desde el punto de vista de la orden franciscana, que eso es increíble también. Lo que yo tengo es la parte civil. Entonces creo que eso es muy interesante, Lourdes. Claro que sí, incluso nos han escrito personas, a mí personalmente, y nos han mandado audios diciendo que no estáis equivocados, confirmamos todo lo que estáis diciendo, personas que vivieron esa cercanía entre Francisco y Romaniuk, esa cercanía entre, digamos que varios padres argentinos y el tema ovni, ese promover, permitir investigaciones ufológicas y, en definitiva, bueno, pues esa explosión del tema ovni que ha habido en la Argentina, porque no en todos los países ha habido tal cantidad de investigaciones, de casos y de interés, ¿no? Y Argentina pues sí ha sido el ejemplo, y la Iglesia, y en este caso Francisco, pues también jugaban su papel. Claro, desde luego, pero bueno, ahí tenemos un papa que sabía precisamente qué asunto con el tema de los ovnis, los extraterrestres, y nos damos cuenta cuando volteamos hacia atrás, Lourdes, y vemos en esa retrospectiva con los anteriores papas, nos damos cuenta que la mayoría han estado interesados en el tema de los ovnis. Aquellos que estuvieron en contacto con reconocidos
contactados por seres extraterrestres en la década de los 50, de los 60, allá en Italia, como aquellos papas que aseguraban que llegaban ángeles hasta los jardines del Vaticano para darles mensajes y para decirles por dónde tenían que guiar a la iglesia. En la historia de Juan 23, Lourdes, donde se topó con un presunto ser extraterrestre que muchos interpretan que era lo del Concilio Vaticano II. Y tenemos a Juan Pablo II, que a la primera oportunidad sacaba el tema de los ovnis y los extraterrestres. Es decir, el Papa Francisco llegó en un punto donde se dio la apertura fuerte y completa por parte de los Estados Unidos, que no se pronunció hasta donde se tiene conocimiento, pero que le tocó vivir y enterarse de que esto era real y que no había una explicación para esos objetos que están sobrevolando las grandes ciudades. Inclusive nos tocó allá por 2019 y 2020 darle seguimiento a una conferencia OVNI que se impartió bajo el papado de Francisco al interior de una parroquia y de una iglesia en el Vaticano. Una conferencia donde investigadores OVNI hablaron de los casos más relevantes de la ufología internacional, y digo que hablaron porque pudimos tener a varios johaneros que residen en Roma y que fueron a esa reunión para darnos puntual información de lo que allí pasó. Y todo eso ocurrió durante el papado de Francisco, repito, una conferencia OVNI dentro de una iglesia del Vaticano, ¿no? Entonces por ahí tenemos pistas, detalles que nos llevan a pensar que el Papa estaba vinculado a este tema y que no le era indiferente. Híjole, qué interesante todo esto que estamos comentando. A lo mejor usted no lo sabía, a lo mejor sí lo sabía, pero lo importante es de aquí le estamos matizando la información de lo que implica. Yo espero que, Lourdes, todas aquellas personas que estuvieron en esas reuniones, ahora sí puedan hablar. Ya no hay ningún impedimento. Que den su rostro, que den su nombre y que nos digan lo que realmente sucedía. Porque a mí me platicaron una parte de esa historia, pero me decían, hay más. ¿Quiénes eran los que se reunían? ¿Qué otro tema le interesaba al Papa? ¿Por qué esa coincidencia entre las psicografías de Benjamín Solari Parravicini de Llevemos la Iglesia a la calle, con esos primeros discursos de ese naciente y floreciente Papa en su inicio, que repitió prácticamente lo mismo? Ahí están los testimonios, están las psicografías, están los discursos del Papa, y creo que esto es para seguirse analizando y entender hacia dónde iba pues todo este trabajo tremendo que él quería hacer para llevar a la iglesia a otro nivel, Lourdes. Claro que sí, Johanan, y bueno, pues yo creo que sí lo logró. Logró ese cambio y no habrá sido un papado súper popular en el sentido de masas, baño de masas, ni nada de eso. Francisco era de otra forma, pero hizo un cambio importante en la Iglesia a nivel de legislación real, vinculante y potente contra los abusos, a nivel del papel de mujer en la Iglesia, a nivel de pues reducir muchos puestos de poder y cargos en el Vaticano y de simplificar esos mecanismos. Exactamente, muy bien. Ahora entramos en otro punto, Lourdes. La profecía del Papa Negro, que vemos ahora que en todas las redes sociales está, vemos que ha llamado mucho la atención y vemos que ahora nuevamente salió Baba Vanga, salió Nostradamus, San Malaquías, las profecías de Juan 23. Bueno, salieron, ahora sí que a todos los profetas los despertaron para ubicarlos en el 2025 ante el fallecimiento del Papa Francisco, Lourdes. Bueno, pues siempre ocurre en tiempos de cónclave o de fallecimiento de un pontífice que se hable de la profecía. Hemos hablado súper en profundidad del Papa Negro. Es una profecía que se atribuye a Nostradamus y que Nostradamus nunca pronunció, que sin embargo está ahí como un papa que puede ser o anunciar que viene un pontífice de piel negra, o un papa, como dicen otras versiones, que tendría un negro corazón, un papa desde ese punto de vista negativo, y es una profecía recurrente que, como digo, en el año 2013 se habló de ella, diciendo que el Papa Francisco, por ser jesuita,
era el Papa Negro y que ahora se ha vuelto a despertar, que después de Francisco viene un Papa de color negro que asistirá a los últimos tiempos de la Iglesia. No existe una base real y contrastable que nos hable del origen de la profecía del Papa Negro, y hay, la verdad, mucho de leyenda y no tanto de una realidad escrita sobre esa profecía. Exactamente. Aún así, te diré que si hablamos del Papa Francisco y la profecía, poca gente ha tenido en cuenta, por ejemplo, las declaraciones que él hizo desde el Hospital Gemelli cuando estaba muy grave, que coincidió con un evento de la Pontificia Academia para la Vida en el seno del Vaticano, donde se reunieron personas, bueno, pues con mucho, digamos, importancia a nivel científico, donde se reunieron estas personalidades para hablar del fin del mundo. Y Francisco, antes del ingreso, iba a ser la persona encargada de inaugurar esta reunión, y como estaba en el hospital, escribió una carta para que fuera leída en este contexto. Y es alucinante las cosas que ahí dice sobre el fin del mundo y el papel que Estados Unidos, o más bien los tecnócratas de Estados Unidos como Elon Musk y la inteligencia artificial, estarían jugando en acelerar ese proceso del fin del mundo. Dice cosas totalmente... Bueno, pues a mí lo que más me impactó fue que dijera, por ejemplo, que como nos hemos cargado la naturaleza, decían en ese evento, ¿no? El ser humano ha pasado de la biosfera a la tecnosfera. Hemos creado gafitas y cosas, lentes con inteligencia artificial, para que yo me pongo la lente y ya no veo la contaminación, veo un paisaje bonito, negando la propia realidad de lo que hemos hecho con el mundo, ¿no? Entonces, en esa carta sobre el fin del mundo, el Papa Francisco advierte de todo eso, del peligro de que se estén viniendo abajo las instituciones internacionales. Entonces, bueno, pues hay mucho que hablar sobre la profecía cuando hablamos de Francisco, pero también en este contexto de ritos vaticanos, ¿no? Porque estos días se está hablando tanto de profecía como de ritos, y a mí me parece fascinante todo lo que ha tenido lugar, o el proceso, pues desde certificar la muerte del Papa a todo lo que viene ahora con el cónclave, ¿no? Son temas muy interesantes que estamos viviendo en estos días. Claro, en este proceso, San Malaquías, ¿qué papel juega, Lourdes? Bueno, pues San Malaquías es un sacerdote irlandés medieval al que se le atribuyen 112 lemas o frases que estarían vinculados con los papas que están por llegar en la Iglesia. Curiosamente, el lema 111 de San Malaquías estaba relacionado con Benedicto XVI, que era la gloria del olivo, y por ende, si el 111 era de Benedicto XVI, el lema 112 sería el del Papa Francisco. Es el lema más grande o más largo de la profecía papal de San Malaquías, donde se habla de un Pedro el Romano que ocupará la silla de San Pedro y asistirá al fin de la ciudad de las 7 colinas. Y se ha dicho que era el Papa Francisco. Desde luego, su nombre de pila es Pedro, ni el nombre que eligió como papa es Pedro, por lo tanto se ha dudado de que él sea el papa de esa profecía. Más bien se habla que Pedro el Romano pues estaría por llegar, y curiosamente uno de los nombres que más suenan entre los cardenales papables como favoritos para asumir el cargo de Francisco es el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, que se llama Pedro y que es italiano, es romano, por así decirlo. No sabemos si será el Papa de la profecía, pero vamos a ver qué pasa en el cónclave. Claro, ahora, ¿es necesario que eso de Pietro venga de su nombre de pila, o que lo vaya a utilizar ese nombre como el nombre de Papa, pues? No se especifica, ni en San Malaquías, ni tampoco en Parravicini,
que, como bien ha dado a conocer estos días Gabriela de Cal, también tiene diversas profecías que habla de un Pietro, de un Pedro que va a ocupar nuevamente la silla de San Pedro y asistirá a una situación muy compleja de la Iglesia y a un gran cisma. También habla de un Pietro, pero en ningún caso se especifica que se llame Pedro en su nombre de pila o de bautismo o que se llame Pedro como papa. No se ha especificado y por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar pendientes de qué cardenal sale elegido y a ver pues las características de ese cardenal si encajan con alguna de estas profecías. Claro, desde luego. Muy bien. Regresemos a lo del Papa Negro, porque veo que hay mucho interés, Lourdes. Hay 2 papables de África. ¿Es así? Sí, hay varios, ¿no? Hay una treintena de cardenales de color de piel negra dentro del colegio cardenalicio y pudieran estar refiriéndose o protagonizando la profecía del Papa Negro. Y de esa treintena de cardenales negros hay 2 o 3 que aparecen en las encuestas de favoritos o papables. Pudiera ser, desde luego, tiene que ser, o más bien estadísticamente, hay más probabilidades que sea un cardenal de línea progresista, un cardenal vinculado con el Papa Francisco, porque hay cardenales de piel negra que son muy conservadores y lo cierto es que Francisco ha nombrado a más cardenales que sus 2 predecesores juntos, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esto con el objetivo de asegurarse la continuidad progresista en su sucesor. De los 139 cardenales papables menores de 80 años que actualmente forman parte del colegio cardenalicio y que van a participar en el cónclave, 2/3 son de línea progresista y nombrados por Francisco, y precisamente se necesita una mayoría de 2/3 para ser elegido papa. Entonces, ¿puede cumplirse o materializarse la profecía del Papa Negro en uno de estos cardenales de color? Es probable, hay 2 o 3 que suenan como favoritos, pero estadísticamente, si son de línea progresista, tienen más posibilidades que de línea conservadora por estos nombramientos del Papa Francisco, ¿no? O sea, el Papa trató de asegurarse sus fichas a como diera lugar para que hubiera una continuidad con su trabajo. Mira, en este caso, por ejemplo, el camarlengo, cardenal Kevin Farrell, es de la línea de Francisco, gran amigo de Francisco. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, el segundo hombre más importante en el Vaticano después del Papa, es de línea progresista como Francisco. Pero te diré, por ejemplo, en el otro lado de la balanza, que el cardenal decano del colegio cardenalicio, Batista, se apellida, fue nombrado por Juan Pablo II y no es de la línea de Francisco y va a ser quien dirija el cónclave. Entonces ahí tenemos todas las opciones representadas y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro, muy bien. También tenemos esta otra parte, Lourdes, que tendría que ver con... ¿Habrá presidentes que se involucren, que comiencen a manipular? No sé, Sí. se me viene a la mente un Donald Trump que quizá quiera mover las fichas. Se me viene a la mente a lo mejor otra potencia mundial que diga, oigan, pues ahí hay algún candidato importante de mi país. ¿Pudiera ser o eso no se puede? Vamos a ver, se supone a nivel Vaticano que el colegio cardenalicio se aísla precisamente para no recibir presiones. Desde que inicia el cónclave hasta su finalización, los cardenales no tienen contacto con el exterior, no pueden ver televisión, no pueden usar celular, no pueden recibir información exterior o escuchar la radio. La sala de la Capilla Sistina donde se celebra el cónclave tiene inhibidores de todo tipo para que ninguna señal pueda entrar ni escuchar lo que se está desarrollando al 100%. En el cónclave. Los cientos de metros que separan la Casa Santa Marta, donde se quedan los cardenales durante el cónclave, también están aislados, o sea, solo en ese trayecto tienen contacto con el mundo, pero o bien van caminando y nadie se les puede acercar, están custodiados, o bien van en un camioncito
en el que tampoco tengan contacto absoluto con el exterior. Si termina una sesión del cónclave en la Capilla Sixtina y no han elegido papa, regresan sin tener contacto con el exterior a la Casa Santa Marta y se aíslan en sus habitaciones hasta el día siguiente para continuar el cónclave. El aislamiento es total, so pena de excomunión. Okay. Si alguno es pillado pasando información del exterior o algo así, lo sacan. Es excomulgado directamente. Y antes de que se pusiera esta norma de que el cónclave duerme o vive en la Casa Santa Marta, que es precisamente donde vivía el Papa Francisco, antes de eso dormían directamente dentro de la Capilla Sixtina, les ponían catres y ahí se quedaban hasta finalizar el cónclave. El aislamiento es total y no pueden recibir presiones del exterior. De hecho, antes de encerrarse en la Capilla Sixtina la primera vez, se hace una misa especial. Una misa especial en el que el decano del colegio cardenalicio, que supera los 80 años y no puede ser elegido papa, dirige un sermón a los cardenales donde se embiste de poder divino y como que trata de canalizar o bajar información donde realmente les motive y les hable a los cardenales de los problemas que tiene el mundo, de la situación que atraviesa la cristiandad, con el objetivo de que hagan la mejor elección, quién es el hombre adecuado para regir los destinos de la Iglesia en esta situación. Y luego ya, después de esa misa, se inicia todo. Ahora bien, hay un poco trampa, porque antes del inicio en cónclave ya hay reuniones previas. El pasado lunes, al mismo tiempo que nos enterábamos del fallecimiento del Papa Francisco, esa misma mañana en la que el Camarlengo estaba llevando a cabo el certificar la muerte del Papa, que si quieres ahora explicamos el rito, esa misma mañana ya hubo cardenales, entre ellos los españoles, que dieron a conocer a los medios de comunicación que ya les habían llamado por parte del decano del colegio cardenalicio, el que va a dirigir el cónclave, para que el miércoles estén ya en el Vaticano 2 días después y que el martes los que ya estén en el Vaticano tienen una primera reunión a la que nombran congregación para empezar a exponer las primeras posturas sobre el desarrollo del cónclave. Y ahí todavía no están aislados. Ahí de repente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Donald Trump y Melania Trump ya han confirmado que van a ir al funeral del Papa. Los cardenales estadounidenses están ahí, quiero decir, puede haber intercambio de información y todavía no están aislados. Claro. Y ya están esas reuniones previas. Es un poder muy fuerte. Al final del día es política pura. Vamos a ver, el Papa es un representante religioso, pero ojo, también es un gobernante de millones de personas. Y un líder de un estado, de un país que es el Vaticano, con grandes finanzas, y aunque más bien el Papa es un líder religioso, ojo, Pietro Parolin, el favorito entre los favoritos, secretario de Estado Vaticano, el secretario de Estado Vaticano sí que ejerce como tal como presidente de gobierno de un país. Okay. Es lo más parecido. Entonces, hablamos de un cargo religioso, sí, pero ojo, también hablamos de política y de economía. Claro, desde luego. Y por eso mencionaba, son millones de personas que son de la Iglesia Católica o que siguen a esta iglesia en todo el planeta, Lourdes. No sé si sea la más importante o no, pero de que son millones en todo el planeta, son millones de personas que están ahí. Y desde luego que es un compromiso y desde luego que muchos lo ven como algo muy importante para sus vidas. Es importante, es emocionante. Yo creo, Johanan, que aunque una persona no sea muy religiosa, todos tenemos clavados en la retina este tipo de momentos históricos. El momento en el que renunció Benedicto, el momento en el que falleció Juan Pablo II, el momento en el que se canonizó, el instante en el que visitó nuestro país. Son personajes públicos que, independientemente de las creencias de la gente, tratan de aportar algo a la sociedad. Desde luego,
algo con respecto al amor, la compasión, la unión, el mensaje de Jesús. Y son líderes pues conocidos a nivel mundial independientemente de la fe de las personas. Sin ir más lejos, el fallecimiento del Papa Francisco ha provocado absolutamente en casi todos los países del mundo, fuera los gobiernos cercanos o no a Francisco, días de luto nacional en prácticamente todos los países, banderas ondeando a media asta, condolencias públicas por parte de todos los gobiernos y el anuncio de la mayoría de líderes políticos o de monarquías mundiales de que van a estar presentes en las exequias de Francisco, ¿no? En el Vaticano, para presentar sus respetos al pontífice, sobre todo por su papel como mediador en conflictos diplomáticos a nivel internacional. El propio Barack Obama en estas últimas horas ha alabado mucho el ejemplo de Francisco en cómo jugó un papel clave entre esas primeras reuniones entre el gobierno o la dictadura castrista y la administración Obama. O, por ejemplo, en el caso también se ha hablado mucho de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha alabado muchísimo el papel de Francisco en los conflictos internacionales que han tenido lugar en su papado, ¿no? Claro, desde luego. Vemos que muchos clubes deportivos de todo el mundo también han mandado condolencias, futbolistas. Es tremendo todo lo que movió el Papa. Era un apasionado del fútbol. De hecho, fíjate que como ya estaba malito de salud, cuando por fin se le hizo el milagro a Argentina de ganar, ¿no?, en ese mundial, con Messi como protagonista, por prescripción médica no pudo ver el partido porque puede que no le hubiera resistido de la emoción que le hubiera dado ver ese momento. No pudo ver el partido. Y también le gustaba bailar el tango, le encantaba, le apasionaba la literatura, era amigo personal de Jorge Luis Borges, era una persona sumamente culta, que también ha dejado muchos momentos divertidos, ¿no?, en su papado, esas cobras que le hacía a la gente que intentaba besarle su anillo. Ha dejado imágenes bonitas y la verdad yo, por lo menos a nivel personal, le voy a recordar con mucho cariño, con mucho cariño. El Papa del fin del mundo. El Papa que vino del fin del mundo y que en parte asistió quizá a los inicios del fin del mundo, ¿no? Porque no somos conscientes de la situación internacional en la que estamos, ¿no?, con una amenaza nuclear muy fuerte sobre nosotros. Claro, desde luego. Lourdes, quien llegue a la silla de ahí del Vaticano, a la silla de San Pedro, ¿será el último de los papas? ¿Qué dicen las profecías? ¿Cuál es el futuro de la Iglesia a partir de este momento? Las profecías no son buenas. Las profecías papales todas coinciden en que el próximo papa puede ser el papa del fin, o del fin del mundo, del fin de la Iglesia, o el papa del cisma, el papa que asistirá a observar cómo el Vaticano dejará de ser la Santa Sede, cómo la Santa Sede se trasladará del lugar, quizá porque Europa quede destruida por algún tipo de conflicto o porque haya un cisma importante. No hay ninguna profecía positiva sobre el Papa que viene, la verdad, te soy honesta. Claro, ¿consideras que se pudieran llegar a cumplir esas profecías que hay? Sí. Ante este panorama que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que sí, y no es que yo sea catastrofista o negativa, es que simplemente echar un vistazo a cómo está el mundo y a las noticias actuales y ver el fuerte vínculo o parecido que tienen con la profecía me llama mucho la atención. Creo que no somos conscientes del peligro en el que nos encontramos y el Papa habló de todo eso, de la amenaza nuclear, de la amenaza a nivel de armas, de la realidad del cambio climático. O sea, fue un Papa totalmente comprometido con todos los ítems
proféticos, ¿no? Con todos los asuntos que son habituales en la profecía, y de todos ellos hablo. Además, algo que me resulta también muy curioso, llegó a hacer homilías sobre el fin del mundo. Él llegó a decir que no quería ver el fin del mundo como algo global, sino que el fin del mundo a lo que nos tenía que llevar a nosotros era a unirnos con la naturaleza, con la creación del Señor, y hacer una revisión interior, una revolución interior de cómo poder ampliar nuestra conciencia o pasar a otro nivel en ese escenario del fin. Y eso lo repitió en esa carta sobre el fin del mundo que mandó desde el hospital. Dijo, si la pandemia no nos ha hecho cambiar nuestra conciencia, ¿qué más hace falta, no, para que saltemos a otro nivel de conciencia? Claro, desde luego. Muy bien, Lourdes, si se llegara a cumplir con el siguiente papa, hay un cisma, y todo esto que nos has mencionado del siguiente papa, ¿será porque llegue una nueva guerra? ¿Será porque ocurra eso que tanto se vaticina de la caída de un asteroide? ¿Qué visualizas dentro de esas profecías que has estudiado que pudiera ser el escenario en un futuro, y ahora que está tanto esta parte del papa? En la parte de San Malaquías habla directamente de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, habla de la destrucción de Roma por algún tipo de conflicto, con lo cual nos está indicando que la Santa Sede abandona el Vaticano por un conflicto internacional, por un tema de guerra. En el caso de Parravicini nos habla mucho de las guerras intestinas y de las posturas enfrentadas dentro de la Iglesia. Nos habla de una ruptura total por visiones diferentes de la Iglesia que llevarían a un cisma. También en el ámbito profético de lo que viene, es interesante que se habla de la parte de la guerra en Europa, pero también en Tierra Santa. Hay muchas profecías bíblicas que nos llevan a pensar o que hablan de que va a caer pues Tierra Santa, todas las estructuras religiosas importantes de Jerusalén, que hablan de la caída del muro, de las lamentaciones, que es lo último que queda en pie de lo que está considerado como la esencia o el testigo del Palacio de Salomón. Si eso ocurre, se iniciaría pues un gran conflicto, ya no una guerra política, religiosa a nivel mundial. Y por eso hay profecías que hablan de que la Iglesia tendrá que volver a estar escondida, de que la Iglesia volverá a las catacumbas. Repito que son diferentes tipos de profecía papal, pero todas son negativas. O sea, ninguna es a favor. No. Ninguna lo lleva a otro nivel. No, todas son Benjamín negativas. Soler y Parravicini la llevaba a otro nivel, igual también. Hablaba del cisma, hablaba de las posturas enfrentadas dentro de la Iglesia, hablaba del caos de Dios, que es un meteorito, y del caos del hombre, que es un tercer conflicto mundial nuclear. Ok. ¿Con qué te quedas dentro de todo esto que hemos hablado en este episodio de Encuentros Extraordinarios, Lourdes? Con el ejemplo del Papa Francisco, que no necesitó o no buscó en su papado ser el más popular o el más querido, ni por sus compañeros, ni por la sociedad. Fue un papa que llevó su visión de la pobreza y el servicio de Dios, o el servicio hacia Dios y hacia los demás, hasta sus máximas consecuencias, que a nivel legislativo trató de poner soluciones a los problemas de abuso, a los problemas de enriquecimiento, y que para mí su papado marcó la diferencia. Es un ejemplo, ensalzo su vida y su obra, y pues para mí sí me emociona decir que era el Papa del fin del mundo, el Papa latino, y el Papa que nunca olvidaré él solo en la pandemia, ¿no? Claro. Lourdes, tú viviste un encuentro extraordinario con el Papa Francisco en el 2017. Así es. Ahí en Fátima, Portugal. Platícanos, de favor. Bueno, pues yo como periodista fui a Fátima a cubrir la canonización de
Jacinta y Francisco Marto el 13 de mayo de 2017. Fue emocionante ver los millones de personas llegadas desde todos los rincones del mundo a esa canonización. Fue muy bonito ver en directo la misa ofrecida por el Papa Francisco con presencia en el altar de las reliquias de Jacinta y Francisco, con presencia del niño brasileño en el cual se obró el milagro médico que llevó a esta canonización. Y la mayor emoción que recuerdo fue después de la misa el papamóvil, ¿no? en esa explanada de Fátima que muchos llaman el altar del mundo, y que pasara a escasos metros de mí. Hasta ese momento yo veía al Papa como periodista, ¿no? Con un análisis muy crítico, muy pormenorizado y muy metida en mi papel periodístico de informar puntualmente de lo que allí estaba ocurriendo. Pero cuando le vi a escasos metros de mí en el papamóvil me convertí en una fiel más y lloré mucho. Me hizo mucha ilusión verle de cerca. Claro. Fue emocionante, no lo puedo explicar, es como cuando hablo de estar cerca de una reliquia, es una energía inexplicable, bonita, que te reconcilia con lo mejor de la humanidad. Muy bien. Lourdes, muchas gracias por haber estado aquí en este episodio. Muchas gracias y bueno, pues descanse en paz el Papa Francisco. Y vamos a ver qué pasa en el cónclave. Muy bien, tus vías de contacto, platícanos de tu podcast, de favor. Bueno, pues me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Cada martes estreno un nuevo episodio para hablar de estos temas apasionantes. Si quieren saber más sobre el proceso de certificación de la muerte del Papa, sobre cómo se inicia el cónclave, todos estos aspectos que hemos tratado de forma pormenorizada, bueno, pues ya tienen un episodio en el canal dedicado a esta cuestión y varios episodios anteriores que he venido trabajando en los últimos meses ya publicados sobre las diferentes profecías relacionadas con el Papa Francisco, la de Elon Musk y el hijo de la perdición, la del Papa Negro, la de las ministras de la Iglesia, la de las puertas santas del Vaticano. Todo eso, bueno, pues en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Perfecto, muy bien. Lourdes, muchas gracias, te agradezco y gracias por haber estado aquí en este programa especial. Muchas gracias a ti, Johanan. Hasta pronto. Gracias. Amigos, han escuchado ustedes a Lourdes Gómez, periodista especializada en los misterios de la Iglesia, que en esta ocasión, en este programa, vino para hablarnos precisamente de todo lo que implica el deceso del Papa Francisco, las profecías, su interés en el tema de los ovnis, los extraterrestres, en la información que generó durante muchos años Benjamín Solari Parravicini, mejor conocido como el Nostradamus de América. Y desde luego que nos habló de la obra de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, y creo que esto nos ayuda a matizar precisamente todo lo que hay en este momento en todas partes del mundo que se habla. Pero eso que hemos hablado aquí, esos puntos críticos, esos puntos estratégicos que utilizó el Papa Francisco, en ningún lugar lo va a encontrar. El tema de los ovnis, las profecías, su interés en estos temas, no lo va a encontrar en ningún lugar, porque le hemos dado seguimiento y creo que Lourdes se ha especializado precisamente en eso y hemos aprendido un montón en este episodio de Encuentros Extraordinarios. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify como @Encuentros Extraordinarios, en YouTube como @Encuentros Extraordinarios, en Instagram como @Encuentros Extraordinarios y en TikTok como @Encuentro Extraordinario. Así que los invito para que me sigan, para que estén muy al pendiente, compartan estos materiales, cada uno de estos episodios de Encuentros Extraordinarios con aquellas personas que usted considere que le puede interesar. Regáleme una manita arriba, déjeme un comentario de favor, qué le pareció, a quién le gustaría que invitáramos aquí a Encuentros Extraordinarios. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces la próxima semana con otra interesante entrevista aquí en el podcast de Encuentros Extraordinarios. Hasta la próxima.